Hubo un tiempo muy lejano, muy remoto, en el que el Sáhara, la inmensa planicie desértica, fue un auténtico vergel. Había lagos, había vegetación y una fauna ya extinta convivía con el hombre. Un hombre igual que el de ahora, el Homo sapiens, pero con unas creencias muy distintas. Poco a poco, durante generaciones, a lo largo de siglos, fueron creando una especie de gran catedral paleolítica. Muy diferentes hombres y mujeres acudían a los mismos sitios, y esta es gran parte del misterio, para reflejar sus miedos, sus terrores, sus creencias. Muchos siglos después, andando el tiempo, el hombre moderno, en los años 30, descubre lo que llaman auténtica capilla sixtina de la prehistoria. Ahí vemos extraños individuos que parecen flotar ingrávidos. Ahí vemos hombres de carne y hueso que imploran o que rezan en las alturas ante discos de luz. Ahí vemos en el fondo un cuadro donde cualquiera puede interpretar casi cualquier cosa. En el fondo ahí están los códigos más ocultos del principio del arte. ¿Por qué en ciertas paredes concretas da la impresión de que estos hombres y mujeres que vivieron en el Logar, en el Tassili, en lo más profundo de lo que hoy conocemos como Argelia, sabían que algunos lugares irradiaban esa magia o que eran membranas donde se podía conectar con ese otro lado en el que ellos creían, y otras eran simple y llanamente piedra muerta? Un equipo de Cuarto Milenio pudo vislumbrar, alucinarse con esas figuras, grabarlas al detalle, incluso tocarlas, poner nuestras manos del siglo XXI sobre ellas. El equipo comandado por Juan G. Vallejo hizo una gran expedición, dura y llena de riesgos, pero mereció la pena. Una de las primeras veces que en España se grababan las figuras míticas de Tassili. Y además, lo más importante, como siempre ocurre en la ruta, hubo auténticas sorpresas. Dicen los nómadas tuareg que por la noche el fuego habla en medio de la inmensidad del desierto. Trae con sus llamas viejas historias que pasaron de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Una época lejana en la que este mar de dunas era un vergel y todo tipo de culturas acudían hasta él buscando en sus montañas lugares sagrados. Miles de años han pasado. Sin embargo, los viejos cronistas reflejaron en sus textos la bravura y la magia del mítico pueblo que habitó estos parajes. Los describían con tatuajes. Lo que pasa es que no se sabe si eran más bien pintado o, digamos, hecho sobre la piel con heridas. También con coletas, con taparrabos, y también a muchos de ellos los describían, curiosamente, de tez blanca, y muchos de ellos rubios y de ojos claros. Eran guerreros muy fieros y sobre todo eran notabilísimos jinetes y conductores de carros, grandes conductores de carros. El sur de Argelia es un lugar terrible para vivir. Durante el día, temperaturas que superan los 50 grados. Y por la noche, el termómetro puede llegar en cambio a estar bajo cero. Es un sitio todavía apenas explorado. Las extremas condiciones climáticas y los diferentes conflictos armados que en esta zona se suceden lo han convertido en un mundo no apto para el turismo. Quizás por eso, su sorprendente historia apenas ha sido indagada. Cuarto Milenio, sin embargo, se ha atrevido a llegar hasta aquí en una expedición que nos llevará durante más de 2 semanas hasta el corazón de misterios milenarios. Hace 2000 años que los romanos conquistaron el norte de África, hasta que llegaron aquí, justo al desierto, y llevaron a todos los pueblos que había en este lugar berber, que significa bárbaro. Los más bravos, los más guerreros de todos ellos son los tuareg. Hoy día quedan muy pocos nómadas, sin embargo hoy hemos tenido la suerte de topar con algunos de ellos. Esta es la casa, la choza de Bahani, nuestro anfitrión, una de las personas que todavía queda, que todavía representa ese espíritu libre de los últimos hombres que habitan el desierto. Esta zona del Sáhara en la que ahora nos encontramos fue hace milenios un vergel similar al que es hoy la sabana africana. Pinturas rupestres o grabados como los que ahora contemplamos, en los que aparecen todo tipo de animales exóticos, así lo atestiguan. El desierto, con el paso del tiempo, fue avanzando sin piedad, y lo que antes fue un oasis lleno de vida,
hoy no es más que un mar de arena y rocas. Sin embargo, de aquel tiempo quedan todavía dibujos extraños hechos con piedras que pueden ser observados desde el cielo, como si sus constructores pretendieran que los dioses los pudieran contemplar desde las estrellas. Para nosotros son tumbas. Son tumbas de nuestros ancestros, porque aquí, nosotros, pueblo autóctono de este país, creíamos antes que nuestros antepasados eran gigantes y que construían para sus entierros tumbas enormes para poder meter los cuerpos de los muertos en las tumbas. En cuanto a tumbas, las podemos encontrar de diversos tipos, pero en algunas en las que se ha excavado no se han hallado restos de huesos y su utilización continúa siendo un enigma. Lo único cierto que hay sobre estos círculos concéntricos es que todos ellos miran hacia el este, pero solo en el sur de Argelia, pues en otros puntos del Sáhara podemos ver moscas o boomerangs cuya autoría y significado también se desconoce. Sin embargo, algo que todavía desconcierta a los antropólogos es el profundo sentido animista y mágico que hay entre los tuareg, ya que siendo 100% musulmanes, nadie ha podido acabar con una parte de su cultura que cuando menos es desconcertante. Bueno, los tuaregs no son islamistas, son más bien, es una cultura que es animista. Ellos le dan mucha importancia realmente al entorno. Como tú sabes, hay árboles que son árboles que contienen demonios y que no te puedes poner a tomar bajo la sombra de ese árbol porque ese árbol está encantado, tiene demonios. Ellos dibujan en la arena signos, hacen dibujos en los cuales saben por el tiempo que el siroco va a tardar en llevarse la arena y el dibujo, si aquel viaje que van a hacer va a ser bueno o va a ser malo. O sea, untan a las mujeres con dátiles y ponen los dátiles dentro de una bolsa, entonces los entierran y entonces depende del tiempo que el dátil se pudre o no se pudre, saben si la mujer está embarazada o no está embarazada. Pero si existe en todo el Sáhara un lugar mágico, misterioso y temido a la vez por todas las culturas africanas, ese es sin duda la meseta del Tassili, un macizo montañoso que se eleva más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Esta es la meta de nuestra expedición y para ello nos hemos entrenado, pues no hay otra forma de llegar que la de ir caminando. Sin embargo, antes de la ascensión, nuestros guías y acompañantes preparan un pequeño ritual mágico en el que se ofrece la sangre de un cordero como tributo a los Yenum o demonios, pues ellos habitan según sus tradiciones en estas altas tierras. Hay ciertos lugares que están relacionados, ¿no? En la tradición islámica se suele vincular mucho ruinas o restos de civilizaciones antiguas con los Jinún. De hecho, el mismo profeta del Islam previno en ocasiones, ¿no?, a los hombres acercarse demasiado a ruinas de civilizaciones antiguas, civilizaciones que han desaparecido y han dejado determinados restos físicos, porque en el Islam se considera que son restos impregnados, ¿no?, en muchas ocasiones de la presencia de estos jinn y que de alguna manera, por alguna razón, ellos están más cómodos allí que en otros sitios, ¿no? Este va a ser ahora el destino de la expedición de cuarto milenio. El inhóspito Tassili, repleto de miles de pinturas de extraños seres que para algunos de nuestros acompañantes no son más que la representación del lado más oscuro de los seres que hay en el otro mundo. Estamos ya a las puertas del mítico Tassili y he de confesarles que se ha cumplido el sueño de un niño. Yo era de los que leía y me maravillaba sobre todo con las ilustraciones del viejo libro del explorador Henry Lott, con aquellos seres extraños, ingrávidos, de cabezas abombadas, que miraban desde algún punto del tiempo y el espacio. Un reportaje fascinante, esta es solo la primera parte, y de verdad que me siento emocionado de poder transmitir a tanta gente las maravillas y misterios de Tassili. Pero como digo, estamos solo a las puertas. Esta labor, gracias a todo un equipo, a toda la expedición y sobre todo a Juan G. Vallejo,
Buenas noches, compañero, felicidades. Buenas noches, Iker, muchísimas gracias. Como tú bien has dicho, para mí también era un sueño. Sabes que cuando estaba allí hicimos también para nuestro programa hermano, para Milenio 3, una conexión con teléfono satélite para Cadena SER, y para mí ha sido posiblemente, bueno, con diferencia la mayor y la mejor experiencia que he tenido en relación al desierto. Una experiencia maravillosa que además vamos a compartir con muchos amigos, entre ellos con Fernando Rodríguez. Él es biólogo, explorador. Le llaman, en Tassili le llamaban en esa zona, el Targui español, que es lo mismo que Tuareg español. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, bien hallado. Pues muy bien. Me vas a permitir, además, tienes un libro ahí que me gustaría que me pasases. Sí, bueno, porque... este te lo he traído como un obsequio porque sé que tú has sido un amante de este programa que... Soy. Para mí el programa legendario de la historia de la televisión en España. Fernando Rodríguez era su director del Hombre y la Tierra. ¿Qué decir, no? De esta labor, de estos reporteros y del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, al que siempre aquí rendimos sincero homenaje como comunicador sin igual. Es un lugar, Tassili, decíamos, acercarnos a las pinturas, pero hay mucho más que las pinturas extrañas, que además se reflejaron en todos aquellos libros raros, vamos a llamarlo así, que hablaban de recuerdos del futuro, Eric von Däniken. Había toda una fiebre, quizá exagerada evidentemente, de que seres de otros mundos habían llegado a puntos concretos de la Tierra, y quizá estas experiencias tan raras grabadas en las cuevas del Tassili, pues bueno, hicieron que las imaginaciones se exacerbasen. Pero cierto es que ahí pasa algo, que ahí ocurrió algo. Un lugar de secretos, las puertas del Tassili, Fernando, un lugar donde se vive la magia. Yo creo que sí, que a mí me parece, por un lado, es muy difícil inclinarse, sobre todo con tanta fantasía de decir son seres extraterrestres que están retratados en las paredes del Tassili. Bueno, parecen seres extraños. En el Tassili y en una zona que se llama Telecteba, donde se dice que fue la madre de todas las batallas de los Tuareg, donde prácticamente se extinguieron porque se reunieron todas las tribus, que todo empezó porque se habían robado unos a otros, el uno le robó una mujer y los otros le robaron no sé qué, y empezaron a juntarse todas las tribus, los de un grupo y los de otro, y decidieron hacer la madre de todas las batallas en Telecteba. Pues ahí se encuentra esa zona espantosa, porque de pronto tú te encuentras con dos cerros que se ven a mucha distancia. Entonces me explicaron los tuareg que me acompañaban que esos cerros son los cientos de miles de personas que hay allí enterrados, cubiertos con piedras, porque no tenían tiempo ni posibilidades para enterrarlos. Y entonces fueron cubriéndolos, y hay dos grandes montañas con dos marcas muy grandes de las dos tribus, que simbolizan ese momento terrible, y esto sucedió aproximadamente a principios del siglo XX, hacia el año 15 o algo así. Y entonces fue una zona, es una zona que está cargada, digamos, de extrañas energías, por decirlo suavemente. Yo diría que de energías incluso negativas. Entonces en esa zona yo hice meditación y me pasaron cosas muy raras. Lo vas a contar, Fernando, porque antes me encantaría que el público de Cuarto Milenio que te está escuchando atentísimo estaban diciendo, bueno, vemos algunas láminas, Gran Dios Marciano, los cabezas redondas ingrávidos, cosas muy extrañas que incluso Juan G. se quedó muy sorprendido. Quieren verlas, quieren ver esas pinturas, quieren ver qué demonios pintan esos seres de cabeza que parece acristalada o como si fuera una especie de escafandra. Quieren ver esos seres ingrávidos que parece que son orados por otros que no pueden alcanzar sus vuelos. ¿Quieren ver todo eso? Vamos a hacerlo. Acompañados por una cordada de asnos y guiados por un nómada de la tribu Kelmadach, nuestra expedición se adentra en este mundo perdido a través de los cañones del mítico monte Tafillet, el mismo camino por el que ya hace más de 50 años ascendió el arqueólogo francés Henri Lotte, catalogador del mayor muestrario que existe en el mundo de pinturas rupestres. En medio de estos gigantes de piedra, el silencio es tan solo roto por el ruido de nuestros pasos, pues nuestros acompañantes temen a los espíritus de las montañas, a sabiendas de que pueden ser poseídos por alguno de ellos.
Después de 7 horas de interminable caminata, llegamos por fin a la meseta del Tassili, un sitio olvidado durante siglos, que sin embargo fue lugar de culto para infinidad de culturas. Tal y como podemos comprobar en las pinturas rupestres, su estilo es muy diverso, posiblemente porque su manufactura fue realizada por distintos pueblos que vinieron hasta aquí para rendir culto a extraños e incomprensibles dioses. Sobre el por qué este lugar fue tan sagrado, poco o nada sabemos. Podemos encontrar vestigios de arte rupestre por todo el mundo. Pero la diferencia con Tassili es que aquí hay una gran concentración en una sola región. Se encuentran desde los más antiguos, que han sido calificados por los arqueólogos como los más enigmáticos, que representan mensajes incomprensibles para todo el mundo. Se trata del periodo de las cabezas redondas, en el que encontramos personajes misteriosos que no se habían distinguido en los mensajes. Cuando el arqueólogo Henri Lotte calcó estas pinturas, se impresionó sobre todo por algunas de ellas, donde aparecían seres ingrávidos, tocados con una especie de escafandra similar a la que llevan los modernos astronautas. Incluso bautizó a una de ellas como el gran dios marciano, ya que parecía realmente un ser de otro planeta. Nuestra expedición se acercó hasta ella. Sin embargo, para nosotros la gran sorpresa fue descubrir el dibujo que ahora pueden ver con detalle en uno de los sitios menos explorados, la zona de Sefar. La bautizamos como el alienígena. Y la verdad es que jamás en ninguno de nuestros viajes habíamos visto nada parecido. Más impresionados nos quedamos todavía cuando indagamos sobre las leyendas acerca del origen de los tuareg y de los hombres que habitan este desierto. Estuve en la tumba de la princesa Tinhinam, tuve ocasión de meterme dentro de la tumba, verlo todo y la princesa Tinhinam es reconocida por los tuaregs como su princesa. Entonces los amenoaks, o sea, los chamanes de los tuaregs, dicen que la princesa Tinhinam engendró a los más nobles de los tuaregs con los dioses venidos del cielo. Por eso hay esa importancia entre los tuaregs de la princesa, entre otras cosas también porque las pinturas de Tassili evocan de una forma fantasiosa esa posibilidad de dioses venidos del cielo que engendren a una princesa. Suena a ciencia ficción, pero las leyendas, las pruebas y los dibujos de este mundo olvidado del Tassili nos hacen pensar de una manera clara que en este lugar sagrado para infinidad de culturas sucedió algo realmente inexplicable hace miles de años. Hasta ahora, el terrible clima de este desierto y las guerras no han permitido investigar esta zona con todo lujo de detalles. Aunque es posible que aquí, y en las tradiciones del pueblo tuareg, se encuentren las claves de un sorprendente pasado. Dicen los antropólogos que es una raza muy antigua, su idioma, el Tifinam también antiquísimo, y sus costumbres, su modo de afrontar la vida y su modo de afrontar la naturaleza es, tú lo conoces bien, muy peculiar, ¿no? Quizá esa sea parte de la fascinación un poco, porque en estos pueblos quedan todavía las raíces de lo que a lo mejor algún día fuimos y a lo mejor de lo que somos. El sol se oculta de nuevo por el horizonte y ya es hora de marcharnos de este lugar mágico. Nos vamos quizás con muchas más dudas de las que nos hicieron venir hasta esta tierra, pero contentos con el trabajo realizado. Nuestro pasado sigue repleto de misterios, algunos tan increíbles que si un día pudieran confirmarse, cambiarían el concepto que hasta ahora tenemos de nuestra historia. Y es por ello que nos vamos girando la vista atrás, fijándonos en este impresionante océano de arena. Y no podemos más que recordar la frase que una noche dijo un tuareg, junto a la tenue luz de una hoguera. Cuando estés solo por la noche en el desierto, no digas qué silencio. Di, no oigo.
Cuántas palabras extrañas, cuántos lenguajes misteriosos y remotos sonarán en el desierto y no podemos, el hombre moderno no puede oírlos, no puede escucharlos. Desde luego que impresionante lo que hemos visto, un catálogo que parece irreal, que parece fruto del sueño de un chamán, o quién sabe si realmente de seres que existieron en alguna ocasión y que estuvieron compartiendo con los primitivos habitantes de Tassili un punto concreto de la historia jamás contada. Vamos a intentar salir de dudas y se unen a nuestra mesa de misterio, nuestra mesa de redacción, el punto de vista de la arqueología, encabezada, como no, por Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que además ha presentado recientemente su libro Arqueología de los Dioses. Nacho, bienvenido, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿cómo estás, Iker? Encantado, como siempre, de que una temporada más estés siempre aquí con nosotros. Por cierto, Arqueología de los Dioses, ¿son dioses lo que dibujaron los primitivos hombres del Tassili en sus cuevas? Pues no lo sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Eso es una de las interpretaciones que se ha dado. Yo precisamente uno de los capítulos está dedicado al gran dios marciano de Henri Lot, que curiosamente fue él el que bautizó con este curioso término la pintura de 6 metros que hemos visto antes en el pequeño corte, ¿no? Él quizás estaba condicionado por la aparición, por esa fiebre de los ovnis que había en la década de los 50 claro. En Francia, ¿no? Y bueno, la descripción que él había oído en la prensa, en algunos documentos, y luego él quiso ver reflejada en algunas pinturas del Tassili, fue el acicate, la chispa de inicio de toda esa tradición que luego Geert von Däniken y otros investigadores han querido señalar el Tassili como el lugar de aterrizaje de seres extraterrestres en la antigüedad. Desde mi punto de vista, ¿qué pueden ser? Las teorías están tan abiertas a cualquier tipo de explicación que incluso en muchas de ellas la especulación, más allá de que sea algo gratuito, pues también es plausible que dé algunas opiniones de trabajo realmente de peso. Solo quedaría el punto de vista de la antropología. Nos visita, como siempre, nuestro querido colaborador, el doctor en antropología, José Luis Cardero. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Impresionante. Imagino que tú tendrás una lectura muy especial de esos retratos, esas cabezas sin ojos, esos seres que flotan en el aire como si volasen antiguamente, o quizás que yo soy muy fantasioso y quiero imaginarme, quiero creer eso, pero ahí están. ¿Tú lo ves de otra forma? ¿Eso significa algún tipo de ritual, algún tipo de ensoñación? Para mí, evidentemente, los que están representados en el Tassili son seres de otro mundo. Y te voy a decir por qué. Sí, efectivamente, son seres de otro mundo porque las paredes sobre las cuales esos seres están representados fueron considerados por los chamanes desde el Paleolítico como la puerta de entrada a otro mundo. Es decir, la pared es como una especie de membrana de roca que da lugar a ese mundo de los espíritus, de los animales espíritus o de los dioses, que de la pared salen hacia nuestro mundo. Es decir, independientemente de que la hipótesis de seres extraterrestres que llegaron a nuestro mundo hace 8.000, 9.000 o 10.000 años sea una hipótesis muy atractiva y que no hay que descartar en absoluto, porque efectivamente puede ser así, hay una cosa que me llama la atención, es la persistencia. Es decir, nosotros les llamamos astronautas, Henri Lot le llamó astronauta, el gran dios marciano, porque efectivamente él sabía reconocer a un astronauta. Si nosotros llevásemos estas pinturas, por ejemplo, al tiempo de Mozart, pues no le llamarían astronautas, porque en el tiempo de Mozart no tenían ese icono de nuestra cultura como tales astronautas. Le llamarían probablemente demonios, o le llamarían probablemente seres angélicos, o le llamarían de cualquier otra manera, pero no astronautas. Nosotros sabemos reconocer ya a los astronautas, porque los hemos visto, porque los tenemos en nuestra cultura. Esa persistencia de esos iconos es lo que a mí me llama la atención sobre todo, ¿no? Y sobre todo, desde luego, reconocer que son seres de otro mundo, como son, por ejemplo, los seres de Kimberley en Australia, que representan esas figuras oblongas cubiertas como una especie de escafandra, con unos cascos, con unos grandes ojos, que están representados un poco por todo el mundo. Le llaman los indios dakotas de Norteamérica el pueblo sagrado, de Holy People. Y Juanje, y a nivel ya de las emociones, cuando tú, que como yo tantas veces, y como Nacho, y como todos los que estamos aquí, nos hemos emocionado con las pinturas de Henri Lot, yo pude ver algunos calcos, no estar allí, pero en el Museo del Hombre de París, esos calcos, bueno, que dicen algunos que hicieron algún destrozo, otros que las conservaron, bueno, en fin, polémicas aparte. Lo cierto y verdad es que, ¿qué se siente cuando uno está, por ejemplo, delante del gran dios marciano o de ese ser ingrávido que tenemos ahí? Hombre, simplemente que estoy contemplando el puro y duro misterio. Ten en cuenta que vamos aquí a hablar a lo mejor 40 minutos entre reportajes sobre este tema y podríamos seguir hablando horas y horas. No hemos mencionado, por ejemplo, que aparece escritura antigua en esas pinturas rupestres y que a lo mejor esa escritura que nunca jamás se ha datado al 100% es la escritura más antigua de la humanidad, que pudiera ser perfectamente. Luego también, como bien decía José Luis Cardero, el ver cómo se repite esto en otros lugares. Yo he trabajado mucho en América Latina, en el Amazonas, y he visto pinturas similares. ¿Y por qué siempre ese mito? Y lo que se siente allí,
Pues sinceramente, que cuando estás en medio del desierto, en medio de la nada, cuando está atardeciendo y ves que estás en medio de un mar de arena y vuelves a ver otra vez estos seres extraños que te desafían, y en este caso, pues en Yavaren solamente hay más de 5.000 dibujos. Más de 5.000. Yavaren, los gigantes. Solamente en Yavaren hay 5.000 dibujos, en el Tassili más de 20.000, se calcula porque no se sabe a ciencia cierta exactamente el número de pinturas. Entonces cuando estás en medio de ese mar de arena rodeado de esas miles de figuras que te desafían desde hace miles de años y te siguen mirando, es un sentimiento increíble. Es lo que te hace sentir precisamente en esa inmensidad cada vez que eres menos y cada vez que es un poco de nada, ¿no? Porque no entiendes realmente qué es lo que tienes delante. Me parece fascinante. Nacho, la hipótesis oficial a día de hoy, siglo XXI, la ciencia arqueológica, ¿cómo ha catalogado a estos seres tan raros del Tassili? Como representaciones de divinidades, de escenas que hoy se nos escapan un poco de nuestra mentalidad. También hay que tener otro detalle en cuenta, es que hoy es cierto que vemos un enorme mar de arena, pero hace 10.000 años toda aquella zona era un auténtico vergel, no solamente la zona del Tassili, sino toda la cornisa norafricana. Hay algunas, quizás las pinturas más conocidas son las del Tassili, ¿no? Quizás tienen esa belleza intrínseca que las hace las más conocidas, las más populares, pero hay otras en Libia, en el desierto líbico de Egipto, en Gif al-Kabir, por ejemplo la famosísima Cueva de los Nadadores, que inspiró la película El paciente inglés, ¿no? En donde aparecen precisamente eso, nadadores nadando en una de las lagunas que hace miles de años, hace unos 10.000 años, 8.000 años, existía en esta zona, y que también generaron una serie de fauna, de animales, de plantas hoy totalmente desaparecidos, que también pudieron haber instigado, pudieron haber un poco, hacer despertar la imaginación de los habitantes de esos lugares para pintar las representaciones que podemos ver en las paredes. Me vais a permitir llegar a un inciso porque hemos podido entrevistar a Jorge Blasque, uno de los autores de un libro pequeño en tamaño pero grande en su innovación. Se llamaba Los dioses del Tassili, una de las primeras expediciones españolas al Tassili. Ellos descubrían, por supuesto siempre hablamos entre comillas, fotografiaban algo que no aparecía en los catálogos iniciales y que es muy sorprendente y que tenemos ahí reflejado en una lámina. Lo llamaron el rapto, algunos incluso la abducción. Claro, hablamos de la fiebre de la época de los ovnis, pero cuando menos sugerente. Unas mujeres, algunas parecen embarazadas o con el vientre un tanto hinchado, son obligados en fila india a penetrar en una especie de agujero, de esfera, por un ser muy raro que está tocado también con una escafandra algo más oscura y una especie de gran cola. Mucha gente vio aquí un rapto en la antigüedad extrañísimo. Yo no sé, José Luis, si en otros lugares también se repite esta escena. Seres extraños llegan y se llevan a las mujeres. Claro, esto dio un sinfín de teorías e hizo correr ríos de tinta. Bueno, sin ir más lejos, en nuestro propio Génesis existe la leyenda, por decirlo de alguna manera, que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas de los hombres, se prendaron de ellas y descendieron y tuvieron hijos con ellas, ¿no? Incluso en algunos de los libros apócrifos, como en el libro de Enoch, por ejemplo, se relata esto de una manera muy curiosa, porque parece que es como una especie de juramentación o de reunión de unos 600 dioses, así, o hijos de Dios, que así se les llama concretamente, para descender a la tierra y tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres a las que encontraban hermosas. Eso lo dice textualmente el libro de Enoch. Es más, existen en los textos sumerios. En los textos sumerios existen descripciones de que los dioses descienden a la tierra para unirse con los hombres. Y dicen que la raza humana fue creada para servir a los dioses. Es decir, que como si los seres humanos fueran una especie de experimento genético que los dioses hicieron para librarse ellos mismos de sus trabajos más penosos, ¿no? Aquí hemos hablado, Fernando, de lugares de poder muchas veces, por determinadas circunstancias, y parece que ahí confluían un sinfín de generaciones en milenios para pintar solo sobre ese lugar. Y tú incluso ahondabas en una cosa más personal pero interesantísima, que es las sensaciones, la energía, experiencias vividas allí junto a estas pinturas. Sí, si tú dejas aparte un poco nuestros prejuicios civilizados y sabes penetrar en la naturaleza, abriendo, digamos, más el corazón y nuestro primitivismo ancestral, entonces empiezas a recibir otras cosas, empiezas a tener otros sentimientos. Para eso tienes que saber integrarte en la propia naturaleza, tienes que tener unas ciertas condiciones de meditación para poderte abrir.
ser sencillo. Y cuando te abres, Fernando, con esas enseñanzas, ¿se oye algo? ¿Ese lenguaje que otros no pueden escuchar en el Tassili? Sí, a veces se ven cosas, unas veces terribles y otras veces impresionantes, ¿no? En la zona de Telecteba, que está entre Tamanrasset y Janet, ahí hay el lugar de la madre de todas las batallas de los tuareg, donde murieron cientos de miles de tuareg. Ahí yo medité en una noche, separado del grupo de tuareg que estaban conmigo en el desierto, y tuve unas extrañísimas visiones, sensaciones, incluso me pasó algo realmente sorprendente. Yo estaba solo encima de una duna y de pronto oí pasos. Pensé que era alguno de los que venían conmigo y resultó que no, pero las huellas estaban en la arena. Alrededor mío. Luego un escorpión blanco, a la mañana estaba al lado de mi cuerpo, en el saco de dormir. A mí me gusta mucho dormir separado del grupo. Hago un hoyo en la arena, que es la mejor cama que yo he encontrado, no hay nada que me parezca mejor que la arena del desierto para dormir. Y a la mañana siguiente me encuentro un escorpión blanco que tengo fotografiado, lo cojo con los dedos, le hago fotos yo mismo con la cámara, lo dejo otra vez en el suelo y el escorpión blanco me sigue por donde yo voy. Yo voy descalzo sobre la arena y él se pega suavemente a mi pie, sin ninguna, con la cola siempre hacia atrás, nunca con intención de hacerme daño, ¿no? Todas esas cosas dices, bueno, son casualidades, no tiene importancia, pero cuando, primero con mis años y después con los largos recorridos que he hecho por el mundo, pues tener toda una serie de sensaciones de ese tipo, pues son realmente sorprendentes. José Luis Cardero, compañero, yo creo que has hecho una perfecta definición de que la pared era el espejo hacia otro mundo prácticamente, un viaje hacia las sombras. Todo esto en el fondo nos reconcilia con ese tema que tú tanto has investigado, los dioses oscuros están ahí otra vez, ¿eh? Sí, efectivamente, porque me acuerdo de los especialistas que se dedican a estudiar, por ejemplo, un tema tan complicado, que hay tan pocos datos, tan poco que asir, ¿no? Como es, por ejemplo, el chamanismo en el Paleolítico, hace 30, 40, 50.000 años. Esas personas que, como especialistas, dibujaron cuevas como la de Altamira, auténticas maravillas como, por ejemplo, Lascaux en Francia, o unas cosas comparables a las que estamos viendo, ¿no? Y yo me acuerdo que estos dos especialistas decían que estas personas primero palpaban la roca y trataban de extraer con sus manos, después de conseguir un estado alterado de conciencia a través del ayuno y a través de una serie de prácticas que ellos hacían, trataban de extraer con sus manos el contorno de las figuras. Es decir, las figuras que posteriormente iban a ser dibujadas, primero ellos las veían, por decirlo de alguna manera, con sus manos. Y quizás me parece a mí que podría ser también el caso de lo que nos está ocupando ahora, ¿no? Las captaban de alguna forma. Es decir, forma. ellos captaban esas energías a través de esa pared que para ellos era como una... No era una roca fija e inamovible, sino a través de las grietas de la pared surgían los espíritus. Y entonces ellos primero los captaban con sus manos, los captaban con todo su cuerpo y posteriormente los dibujaban para que pudiesen ser vistos por los demás. Que nos hemos acercado a un lugar de poder, a la última frontera, a uno de los desiertos más inhóspitos llenos de secretos. Y tenemos que agradecer este primer viaje. Hablaremos mucho más de misterios de la antigüedad, de pinturas, de lo que fuimos, quizá reflejado ahí en esas acolchadas paredes de roca, si se permite la palabra. Lo hicimos con Juan G. Vallejo, gracias compañero. Muchas gracias, sí que ha sido para mí un placer vivir esta aventura y poder contarla. Y para nosotros disfrutarla con la emoción viva, como decía Fernando, del hombre primitivo, del corazón primitivo y primigenio. Nacho Ares, gracias siempre por esa lupa analítica y siempre sincera de la arqueología. Gracias compañero. Gracias a vosotros. José Luis Cardero, como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de ese espejo que en el fondo está ahí, aunque algunos no queremos verlo, pero está ahí presente, llamándonos como ese dios de Sefar con los brazos abiertos. Y Fernando Rodríguez, explorador, biólogo, subdirector en su tiempo del mítico El hombre y la tierra, gracias por humanamente contarnos experiencias muy personales que nos hacen crear
con mayor definición ese puzzle maravilloso que habéis tenido la fortuna vosotros de visitar. Gracias y te espero próximamente en Cuarto Milenio. Muchas gracias a ti y gracias por tu invitación. Gracias a todos, compañeros. Menudo viaje. Quedémonos con escenas de esos hombres de cabeza redonda, de esos chamanes, de esos dioses o demonios, de esos enviados del cielo, de esos enviados del cerebro, de las profundidades, quién sabe, que desde luego tienen un mensaje, un lenguaje que quizá hemos olvidado y ya no sabemos leer.